Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar hoy la lección número 7 de nuestro grupo, las lecciones de nuestro grupo de vida. La lección 7 se llama La instrucción de los hijos. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría hacer una oración, si me acompañan. Amado Señor, muchas gracias Padre bendito porque tú eres bueno Señor, porque podemos ver tu mano preciosa acompañándonos todo el tiempo. Gracias Padre maravilloso porque tu gracia siempre está sobre nosotros y creemos que estás en medio Padre de estas lecciones que estamos estudiando. Gracias Dios porque sé que por medio de los grupos de vida tú haces cosas hermosas, obras en nuestros corazones y yo creo que esta lección no será la excepción Padre. La pongo en tus manos Dios la vida de los que escuchamos y estudiamos esta palabra y te ruego que tú nos hables Dios y podamos ver tu mano obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues comenzamos con la base bíblica que es Proverbios 22:6. Creo que esta base o este versículo lo conocemos mucho todos a lo largo de nuestra vida cristiana y más cuando queremos hablar de los hijos o de los niños, de la niñez, casi siempre se les da este consejo que dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, en Proverbios 22:6. Pero me llama mucho la atención que al estudiar este versículo no estamos hablando necesariamente de los hijos o no va dirigido específicamente a los hijos como muchas veces lo tomamos. Vamos a estudiarlo más a profundidad y vamos a ir reflexionando en ello. Entonces nos dice aquí que la escritora, Marnie Konstenberger dice que la crianza de los hijos es una responsabilidad sagrada, una misión que tiene el potencial de superar las propias experiencias de los padres y perdurar más allá de sus vidas. Y también una mayordomía específica y primordial otorgada por Dios a cada pareja que ha podido tener hijos. Viéndolo desde ese punto ya empezamos a ver la grandeza y responsabilidad tan especial que tenemos al ser padres. Después dice, como padres estamos inmersos en una cultura que busca redefinir las identidades y los roles parentales en una creciente confusión por la diversidad de pensamientos e ideologías que existen y que bombardean a nuestros hijos sin compasión. Por ello es vital que los padres tengamos una perspectiva clara de lo que Dios nos ha llamado a hacer a la luz de la palabra. En esta situación ya vemos un contraste muy grande porque comenzamos analizando o entendiendo esa enorme responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, más que nada esa enorme bendición como la vemos todos los que somos padres, de que tenemos una responsabilidad tan grande con nuestros hijos, pero al mismo tiempo estamos enfrentando una etapa o un tiempo sumamente difícil que nos viene a hacer esta labor un poquito más compleja, porque la diversidad que se está viendo en el mundo y todas las ideologías y formas de pensamientos tan liberales que están atacando todo el tiempo a nuestras familias, están ahí constantemente poniéndonos más pesada la labor. Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que entendemos con esto, qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de esta palabra. Y pues para adentrarnos en ello vamos a dar oportunidad a la primera pregunta que dice: ¿qué retos has estado enfrentando como padre actualmente? Yo creo que habemos muchos padres en esta lección, estudiando esta lección en los grupos de vida, entonces les dejo esta pregunta para que dialoguen, compartan y reflexionen como grupo. Bueno, una vez que hayamos conversado, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Instruir a nuestros hijos. Una interpretación básica de Proverbios 22:6 es que si tú instruyes a un niño correctamente, aún mejor si es desde una edad temprana, seguirá viviendo bien cuando crezca. Pero hay una enseñanza más profunda en esto. La palabra instrucción, que es la principal en este versículo, viene del hebreo kanach, que significa disciplinar, instruir o entrenar. Básicamente se enfoca un poquito más en esa palabra, disciplina. Y también se refiere a advertencia. En Proverbios 1:2 nos lo especifica y dice así: para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Esta palabra de disciplina tiene que ver con la misma que se utiliza en este versículo y nos dice que deriva en que la instrucción será usada principalmente para enseñar a vivir correctamente en el temor del Señor, con el fin de aprender las lecciones
antes de que llegue la tentación y sean puesto a prueba. Es decir, vamos a tratar de prever todas las cosas que puedan llegar a afectar la vida íntegra de nuestros hijos. Entonces la disciplina dura para toda la vida y a veces esto hace referencia a la corrección, a una disciplina que regula el carácter y que muchas veces incluye el castigo, obviamente tomando como principio el amor. Nosotros tenemos que tener presente que en la disciplina y en la instrucción muchas veces entra el castigo, el llamar la atención, el corregir, incluso el prohibir. Y esto nos lleva a que lo tenemos que hacer con amor. Es como la palabra nos enseña en Efesios 6:4 precisamente y en Hebreos 12:5 al 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esta es una de las principales citas y versículos bíblicos que nos va a enseñar que el amor de Dios nos va a reprender y a disciplinar en muchas ocasiones porque es parte de su cuidado. Entonces, ese mismo ejemplo nosotros tenemos que tomar como padres hacia nuestros hijos. Y para continuar también el versículo nos especifica una etapa o un momento en donde debemos comenzar a instruir, que es la niñez. Es decir, los primeros años de nuestros hijos. En esta parte, investigando a la niñez, se refiere precisamente a esos momentos, no a la niñez en cuanto se tienen 5 o 6 años, sino desde los primeros años de vida de nuestros pequeños, cuando comienzan a ya tener una capacidad de razonamiento. A lo que Becher observa, no es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan rectos si los enderezas cuando son bien jóvenes, porque querer enderezarlos después de haberlo consentido o de haber consentido ciertas cosas, eso ya se convierte en una tarea difícil. Debemos entender la importancia de actuar en la educación de nuestros hijos en la más temprana edad. Y creo que eso se nos enseña no solamente en esta parte de la palabra, lo hemos comprobado en muchas otras cosas, incluso en la escuela, en cuestiones de educación. Se dice que en el aprendizaje de idiomas, entre más pequeños comiencen a aprenderlo, los niños lo dominan a una edad muy temprana y es una edad en la que se adquieren las cosas de una manera más profunda y ya no lo olvidan. Yo creo que es por esto que la palabra nos aconseja que lo hagamos desde lo más pronto posible con nuestros hijos. E incluso tomando este pequeño refrán que se dice que árbol que nace torcido jamás su rama endereza, yo creo que es una mentira o algo que puede verse falso. Nosotros teníamos un arbolito en nuestra casa. Cuando nosotros llegamos a vivir ahí estaba pequeño y Jairo empezó a enderezarlo, le puso un tronco, lo amarró, lo ajustó, le hizo muchas cosas. Ese árbol de verdad estaba muy chueco y pasaron 2 años y el árbol ahora va derechito, súper grande y súper fuerte. Creo que es verdad que con la palabra de Dios, con esfuerzo, con dedicación, podemos lograr desde muy temprana edad ayudar a que nuestros hijos sigan una senda muy derecha en Dios. Y pues bueno, por último, la palabra camino. Estas son palabras claves que se mencionan en nuestro versículo que nos ayudan a entender la profundidad del mismo. Entonces, la palabra camino del hebreo derek se refiere figuradamente al curso de la vida o modo de acción. En este sentido se entiende como el camino de Dios, el camino que nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos a seguir en Dios. Es decir, un recorrido en su palabra, en sus estatutos y sobre todo en su plan. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos en que nuestros hijos tienen un plan en Dios. Nosotros los hemos entregado desde el vientre y sabemos que Dios los ha formado y les ha permitido la vida con un plan y un propósito específicos. Nuestra responsabilidad recae entonces que nosotros cuidemos ese camino para que se llegue a ese propósito y a ese plan. Y bueno, para continuar se nos dan algunos consejos para instruir a los hijos. Esta es la parte práctica en la cual nosotros vemos la palabra de Dios moverse. Como primero tenemos estar poderosamente presentes. Yo creo que estamos en un tiempo, en una etapa en la que el mundo anda a las prisas, al 1000 por hora, y ese tiempo, esa presencia, esa paciencia ya no se tiene. Nos dice el manual, la presencia es la esencia de la crianza. Estamos nosotros ahí presentes y es ahí donde se van a ver buenos resultados.
Si como padres estamos involucrados en la vida de nuestros hijos, podremos ver resultados en su desarrollo como individuos y más aún como hijos de Dios. Esto nos apoya la palabra en Deuteronomios 6, que dice así, Deuteronomios 6, 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este versículo nos hace ver una constancia a la hora de enseñar, a la hora de estar presentes en nuestros hijos. En todo momento, no necesitas decir, ay, es que yo no tengo tiempo para sentarme con ellos. Yo creo que hay muchos momentos y vamos a verlo más adelante. Dice, debemos estar presentes para conectar, guiar, enseñar y corregir a nuestros hijos. Pero tristemente hoy vivimos bajo un grave problema de desconexión en las familias. Como les comentaba, los factores pueden ser muchos y como mamá que trabaja, yo puedo entender esa situación y el reto al cual nos enfrentamos. Dice, necesitamos reconectarnos y algunas sugerencias para reactivar la conexión son estas que tenemos aquí. Hablar en cualquier momento que se tenga oportunidad, que vamos por los hijos al colegio, ya estamos en el coche, pues ahí tenemos, ¿no?, un momentito para platicar, preguntar. En la hora de comer principalmente, mientras se prepara la mesa, mientras lavo los trastes, mientras hacen la tarea. Yo creo que podemos encontrar momentos específicos en los cuales podemos entrar más profundamente en la vida de nuestros hijos y conectar con ellos sobre todo. Ahora, también tenemos otra opción como establecer una hora del día en que todos estén libres para tener un tiempo juntos. Yo creo que aquí si nosotros lo dejamos como que no, pues ¿cuándo voy a tener ese momento? Pues obviamente va a ser complicado, pero yo creo que está en la intención que nosotros tengamos de poner de nuestra parte, de poner ese tiempo, de decir, bueno, sí, todavía me falta mucho trabajo, todavía me faltan hacer estas cosas, pero quiero y necesito poner este momento para mis hijos. Bueno, se deja un momento y se aparta y se entrega ese tiempo para la familia. Yo creo que es crucial porque el diablo anda muy, muy encima de los hijos, de la familia, queriendo separar estos vínculos y necesitamos poner toda la intención para que esto cambie. Prestar total atención cuando nuestros hijos demuestren interés o inquietud por algún tema en específico. Sabemos que están hablando todo el tiempo cuando son pequeños, ¿no? Tienen preguntas de esto y de todo. Es importante demostrarles que nosotros los escuchamos con atención, porque si no ellos se alejan y dejan de interesarse, dejan de preguntarnos, dejan de cuestionarnos, y es eso lo que genera cierta desconexión e interrumpe nuestra relación con nuestros hijos. Yo sí les dejo mucho en sus corazones que reflexionemos en esta parte, porque afuera se está viendo una situación muy triste para con los hijos y yo creo que estamos en una etapa o un tiempo en el que la situación emocional, la conexión de sentimientos o de emociones está mucho más fuerte, más que antes. Podemos decir que antes con nuestros papás o los papás de nuestros papás no tenían cierta esa libertad para expresar sus emociones, ¿no? Podríamos entenderlo por ese lado, pero sí existía más disciplina y yo creo que esa disciplina se vio en la firmeza con la que nuestros padres nos han formado a nosotros. Ahora, gracias a Dios, tenemos una libertad de expresión mucho más grande y creo que la libertad emocional, el compartir emociones y sentimientos está bastante fuerte a la hora de estar entre familias y eso es algo muy bueno, pero se está dejando de lado la disciplina. Y como nos mencionaba al principio el análisis del proverbio, necesitamos que la disciplina sea parte fundamental de la crianza de nuestros hijos, porque esa falta de disciplina se está reflejando en muchas áreas. Niños que ya no quieren escuchar, niños que no quieren esforzarse, niños que no quieren trabajar para conseguir algo. Al menos los que somos maestros, yo creo que hay muchos que no me dejarán mentir, nos estamos enfrentando a una realidad bastante triste en la vida de nuestros hijos. Bueno, lo dejo en sus corazones y continuamos con otro consejo que nos dice, instruye para el futuro. En el comentario de W. McDonald menciona como ejemplo a Susan Wesley y creo que las mujeres acaban de aprender de ella hace un poco tiempo. Esta mujer fue una madre de 15 hijos y nos comparte las reglas que ella tenía para criar a sus hijos, reglas y consejos que yo considero sumamente importantes en esta actualidad. Dice así,
La primera, quebranta y sujeta la voluntad del pequeño, colaborando así con Dios para la salvación de su alma. La segunda, enséñale a orar tan pronto como pueda hablar. La tercera, no le des nada por lo cual esté llorando ni demandando, y lo que le des, que solo sea para su bien, y si lo pide, con educación. En la cuarta nos dice, para prevenir que mienta, no castigues ninguna falta confesada voluntariamente, pero no permitas que pase desapercibido ningún hecho pecaminoso de rebeldía. En la número 5 nos dice, alaba y recompensa el buen comportamiento. Y la número 6 dice que debemos observar y cumplir estrictamente todas las promesas que nosotros hagamos a nuestros pequeños. Aunque es cierto que cada uno de nosotros sabemos qué necesitamos para nuestra propia situación familiar, debemos tener presente que una disciplina sin fluctuaciones, constante y firme, es la que traerá resultados que perdurará por mucho tiempo. Yo creo que todo nos encamina a esta parte, como les mencionaba hace poco, la disciplina es necesaria, la corrección es importante, porque eso va a hacer que nuestros hijos formen una personalidad íntegra y sobre todo crezcan como seres humanos íntegros, buenos, respetuosos, responsables. De verdad que es algo que se está perdiendo mucho en nuestra sociedad, más porque se le está dando mucho peso y mucho valor a una cuestión de derechos humanos, de emociones, de sentimientos, y nuestros hijos, en su falta de conocimiento, lo están llevando por otro lado. Entonces lo dejamos en su mente, su reflexión. Y pues para la pregunta número 2, y en relación con esto que acabamos de leer, dice así: ¿cuál de las reglas de Susannah Weasley crees que te serviría en tu labor de crianza? Hay que analizar cada una de ellas, léanlas nuevamente y piensen cuáles les serían ahorita útiles, cuáles quizá no estoy tomando en cuenta y cuáles me están dando resultado. Coméntenlo como grupo. Y bueno, para continuar, el siguiente consejo dice: educa su camino. Tenemos ahí 1 Corintios 12, 4 al 6. Hay que estudiarlo como grupo porque esto nos hace referencia a esta parte que se refiere al camino. Como lo mencionábamos hace un ratito, el camino es ese recorrido que va a tener en la vida de Dios. Entonces su camino se refiere a sus inclinaciones, sus aptitudes y anhelos. Vamos a hacer esa pequeña relación, esa pequeña unión entre lo que Dios tiene para él, su propósito, pero también en cómo lo ha formado, esos gustos, esas inclinaciones, esos deseos, incluso sus habilidades y sus talentos son los que tenemos que tener presentes. Dice aquí que es importante reconocer qué habilidades, talentos o vocación tienen nuestros hijos para trabajar en ellas y encaminar su trayectoria en la dirección correcta. Yo creo firmemente que Dios ha formado a cada uno de ellos con ese propósito ya fijo, ya establecido, y asimismo les ha dado esos talentos y habilidades que están desarrollando en su día a día. En la iglesia tenemos diferentes actividades que favorecen el desarrollo de diferentes habilidades y potencian el desempeño interpersonal de nuestros hijos. Por ejemplo, en la música, al dirigir alguna participación, interactuar con otros niños, incluso en las clases o con los jóvenes en las reuniones. Entonces, hay posibilidades, hay opciones e incluso hay muchas actividades en las cuales nuestros hijos pueden desarrollarse en su camino, desarrollar sus habilidades en pro al propósito de nuestro Dios. Hay que mostrar el interés y la presencia apoyando estos anhelos, estas habilidades para nuestros hijos. Y de aquí parte la pregunta número 3. Ya habiendo analizado todo esto, y yo creo que como padres tenemos mucha experiencia, tenemos muchas situaciones que hemos vivido, las cuales nos han dejado aprendizajes. Entonces, en base a ello, la pregunta 3 o la actividad número 3 nos pide compartir algún consejo, práctica o hábito que consideras que ha favorecido la crianza en tu familia. Compártenla como grupo. Yo creo que esto va a enriquecernos a todos como padres. Les dejamos el tiempo. Bueno, y ya para concluir, nuestro último párrafo nos dice, el escritor Jay Adams dice: el versículo no está aquí como una promesa, sino más bien como una advertencia para los padres.
de que si dejan que el niño se eduque a sí mismo según sus propios deseos, o sea, permisivamente, no han de esperar que él quiera cambiar el patrón cuando madure. Pongamos toda nuestra intención en obedecer esta encomienda, ya sea que nuestros hijos sean pequeños, adolescentes o jóvenes. La palabra es oportuna en cualquier momento de la vida. Quedémonos con esto en nuestros corazones, pero más que nada con esa advertencia para nosotros como padres. Les decía al principio de la lección, pensamos que este versículo es para compartirlo a los niños cuando es el día del niño, cuando se les quiere dar una enseñanza a ellos, lo tomamos para ellos. Pero esto es algo para nosotros. Es la principal lección y enseñanza va para los padres. Y nosotros somos los que tenemos que tener esa responsabilidad y sobre todo poner toda nuestra intención y nuestro deseo para que nuestros hijos crezcan bien, no se alejen de la palabra de Dios, culminen su camino en Dios y alcancen su propósito. Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte lo más pronto que podamos, yo creo que vamos a recoger mucha bendición más adelante cuando nuestros hijos sean grandes y en su adultez, como dice el versículo, todavía van a tener ellos más que cosechar en Cristo. Espero que esta lección haya sido de bendición y vamos a orar para concluir y que el Señor hable a nuestras vidas. Amado Dios, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra siempre aprendemos tanto, siempre encontramos, Señor, refugio, encontramos sabiduría. Gracias porque a través de este mensaje puedo ver, Señor, que tú estás queriendo llevarnos al cuidado de nuestras familias. El diablo está atacando fuertemente a las familias, a nuestros hijos, a las juventudes, porque la situación actual es compleja. Tenemos muchos beneficios, sí, pero también se está dejando llevar por otro lado todas las cosas que hay como la tecnología, como las redes sociales, y el acceso que tienen nuestros hijos a ello está muy abierto. Padre, te pido que pongas en nuestros corazones esa intención y ese deseo de cuidar de nuestros hijos, de llevarlos por tu camino, de que si hemos dejado de lado algunas cuestiones, no les hemos puesto la intención necesaria en su crianza, en su cuidado y sobre todo en su educación espiritual, ven y confróntanos, Señor. Danos la capacidad, Padre, para reflexionar en esto y sobre todo la sabiduría para aplicarlo. Creemos, Dios, que tú has puesto en nosotros a nuestros hijos como una bendición, pero también una mayordomía muy importante. Yo te ruego que cada uno de los que estamos escuchando esta palabra reflexionemos, que tu Espíritu Santo haga un cambio fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón y pongamos todo de nuestra parte para que tú, Señor, estés gobernando nuestra familia, Dios. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a instruir, a corregir y sobre todo a ser firmes en disciplina con nuestros hijos para que podamos dejar una generación fuerte y firme en ti, sobre todo una generación íntegra que muestre tu palabra, tus principios y tu voluntad. En tu nombre, Señor, yo declaro que esto obra en nuestras vidas, pongo la vida de cada uno de los que escuchan esta palabra en tus manos y yo creo que tú vas a bendecirnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.